confirman, por favor, si es que se logra ver. Sí, doctor, sí se ve. Correcto, creo que, a ver, ¿cuántos asistentes hay? Creo que podemos empezar, ¿no? Sí, doctor. Ya, correcto. Se logra ver, ¿no? La pantalla claramente. Sí se ve. Ya, listo, gracias. Ok, entonces el tema que nos reúne es, bueno, según el sílabus, demencia. Según la clasificación de CM5, pues estamos refiriéndonos al trastorno neurocognitivo mayor, teniendo en cuenta que un paso previo, desde el punto de vista diagnóstico, es el deterioro cognitivo o leve, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ante un deterioro cognitivo mayor, estamos frente a evidencias clínicas de un declive cognitivo con impacto significativo, ¿no? Sobre la vida basal, las actividades basales de rendimiento del paciente, ¿no? Refiriéndonos al compromiso de uno o más dominios cognitivos. Ahí tenemos unos ejemplos: la atención compleja, funciones ejecutivas, aprendizaje y memoria. Dentro de otras tenemos el lenguaje y bueno, las funciones cerebrales superiores, que son cada uno de los dominios cognitivos a los que nos vamos a referir más adelante. Entonces, como criterios diagnósticos debemos tener, ¿no? Un deterioro cognitivo respecto a un basal del paciente notado por el propio individuo o documentado a través de un instrumento, ¿no? Neuropsicológico aceptado, estandarizado, validado. Para eso tenemos distintas pruebas que vamos a ver luego. Y que a su vez este declive cognitivo tendría que interferir con la autonomía del individuo o con el desempeño en sus actividades cotidianas, ya sea personales, domiciliarias, laborales. Y que además necesitamos descartar que no coexista o no esté en medio de un síndrome confusional, ¿no? Que viene a ser otro trastorno más transitorio de instalación más rápida, aguda o subaguda. Y que además se descarte que estos síntomas que vamos a ver en el paciente no se expliquen de mejor manera por algún otro trastorno mental, como por ejemplo los trastornos depresivos mayores o la esquizofrenia, que algunos de los signos o síntomas pueden estar compartidos. Entonces, dentro de los dominios cognitivos que hemos mencionado anteriormente está pues el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, atención compleja, ¿no? Que tendría que ver con la concentración, por ejemplo, a nivel perceptivo motor y la cognición social. Tenemos que generalmente la demencia está presente digamos, con mayor frecuencia en adultos mayores, sin que esto quiera decir que es el grupo etario exclusivo, ¿no? Como para este tipo de trastorno. De ahí que dentro de los factores predisponentes o factores de riesgo no modificables está la edad, ¿no? Como el factor más importante, porque a medida que avanza la edad, a partir de los 60, 65 años, el porcentaje o la prevalencia de la demencia incrementa notoriamente. Enfermedades como la de Alzheimer tienen a su vez factores, digamos, particulares, propios descritos, ¿no? Como factores genéticos, ¿no? Alteraciones en el gen de la apolipoproteína E, que tiene mucho que ver
con el ensamblaje estructural de las neuronas, más prevalente en el sexo femenino, una historia de hipertensión sistólica, sobre todo no muy bien controlada, y presencia de algunos metales pesados como el aluminio, por ejemplo. Dentro de las demencias vasculares, allí tenemos la vinculación con todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial esencial, crónica, la diabetes, obesidad, algunos tipos de arritmias cardíacas, sobre todo las que no tienen un buen control farmacológico. En la etiología, por consiguiente, se describen pues muchas causas, ¿no? Desde las causas primarias a las secundarias. Entonces allí tienen algunos ejemplos que vamos a ir describiendo más adelante. Se dice que, digamos, hay situaciones que conllevan a la demencia que pueden prevenirse respecto a actividades basales, actividades en el orden de la prevención de esta enfermedad, ¿no? O la prevención de factores de riesgo que pueden conllevar a esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, una buena educación, digamos, está en relación inversamente proporcional a la producción de demencia, ¿no? De ahí que mm, se recomienda un entrenamiento cognitivo, reducir factores inflamatorios, ¿no? Que pueden ir a afectar el cerebro. A veces se usan corticoides o antiinflamatorios no esteroideos. La dieta mediterránea es la dieta más conveniente o recomendada con estos fines preventivos, ¿no? Lógicamente, disminuir otros factores de riesgo cardiovascular como el tabaquismo, la obesidad, etc. Y aquí tenemos un cuadro que más o menos les brinda la información respecto a los factores de riesgo. Los poco conocidos o desconocidos, más o menos un 60 o más porcentaje, pero el 40% aproximadamente son factores de riesgo potencialmente modificables y que podemos allí como que tener un mayor hincapié en cuanto a la prevención del desarrollo de demencia en pacientes que por lo demás pueden tener una historia familiar, ¿no? Quizás allí una carga genética inexorable, pero factores de riesgo modificables como por ejemplo una pobre educación, ¿no? Un gran porcentaje, lo mismo que la pérdida auditiva. La hipoacusia crónica es un factor de riesgo dentro de este 40% muy importante. Entonces, a veces no se le toma muy en cuenta como para poder corregir este defecto auditivo y de esta manera estamos brindándole mayor calidad de vida y también disminuyendo grandemente el riesgo de desarrollo de demencia. En menor porcentaje, por ejemplo, está el tabaquismo, historia de depresión, sobre todo depresión crónica, aislamiento social, lo que sucedió hace pocos años con lo de la pandemia, ¿no? Eh, Se incrementaron los casos de deterioro cognitivo en adultos mayores, sobre todo, y que, dicho sea de paso, fue el grupo etario que fue, digamos, casi sistemáticamente aislado, ¿no? Quien no ha tenido familiares adultos mayores a quienes se les dejó de visitar con la frecuencia habitual, se les tenía casi en aislamiento con fines de protección y prevención, ¿no? Frente a esta pandemia. Consumo de alcohol, la historia de hipertensión, incluso traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Incluso los traumatismos crónicos, ¿no? En los deportistas con alto impacto sobre la cabeza, ¿no? Boxeadores. Se ha descrito también, hay publicaciones respecto a otro deporte, aparte del boxeo, el fútbol americano, ¿no? Incluso hay una película, ¿no? Que hace unos años salió en torno a estos casos de traumatismo cráneoencefálico crónico. Dentro de las causas de la demencia, encontramos una dentro de las primarias, la enfermedad de Alzheimer. La mayor parte de las demencias en este grupo etario se deben a enfermedad de Alzheimer, en algunas publicaciones llegando casi al 80% inclusive. Seguido por las demencias con cuerpos de Lewy, demencias vasculares, que en los últimos años está cobrando mayor importancia, relevancia y prevalencia. Y después tenemos otras causas secundarias
con menor porcentaje de participación que vamos a ver luego. Dentro de estos factores de riesgo modificables que habíamos mencionado a través de ese gráfico, bueno, tenemos la menor educación respecto a la hipertensión, sobre todo controlar la presión sistólica, mantenerla en valores por debajo o por lo menos en 130 milímetros de mercurio, como para que este factor de riesgo esté idealmente controlado o disminuido. Si existe un compromiso auditivo, pues lo que se recomienda son audífonos medicados y sobre todo evitar el trauma acústico, ¿no? Incluso en personas jóvenes por motivos ocupacionales están expuestos a ruidos intensos, repetitivos, cotidianos. Entonces, de todas maneras existen protecciones o equipos de protección auditiva, de aislamiento sonoro, como para evitar este trauma acústico, que más adelante, en la edad correspondiente, pueden ir desarrollando demencia. El tabaquismo, obesidad, como factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares, lo mismo que el sedentarismo, la diabetes, ¿no? Contacto social infrecuente, hasta el grado más extremo, que es el aislamiento social. Y esto va de la mano con personas que, por ejemplo, padecen de depresiones crónicas, que de por sí se caracterizan porque buscan también el aislamiento social. Ojo, que una depresión puede compartir algunos síntomas de demencia, simular una demencia, pero si es que no se trata, esta depresión per se ya constituye un factor de riesgo como para el desarrollo de una demencia. Consumo excesivo de alcohol, traumas cefálicos y la polución, ¿no? Con contaminantes metálicos sobre todo. Entonces, en la clasificación tenemos pues las demencias primarias, que pueden ser puras o con algunos síntomas adicionales a las que les han denominado demencias plus, primarias plus, y las demencias secundarias. Dentro del primer grupo habíamos mencionado a la enfermedad de Alzheimer como la predominante estadísticamente, pero también existen otras degeneraciones focales, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? Demencia frontotemporal, es que se caracteriza por un menoscabo cognitivo de las funciones que dependen de los lóbulos frontal, temporal, y que también incluso en la imagen y en las imágenes funcionales se observa una afectación parenquimal en estas zonas, ¿no? Después está, por ejemplo, la atrofia posterior cortical, ¿no? Como la otra, estadísticamente, digamos, en tercer lugar respecto a este grupo. La enfermedad de Alzheimer, siendo la más común, es también una de las demencias primarias que han sido más estudiadas, ¿no? Tenemos los factores de riesgo, inclusive los factores genéticos, y se describen incluso a manera de una teoría poligénica, ¿no? Hay genes vinculados con algunas alteraciones que están localizados en distintos cromosomas. Entonces, no hay un genotipo específico para la enfermedad de Alzheimer y de hecho que están vinculadas a esta enfermedad no solamente con un origen genético, sino también con factores de riesgo asociados, ¿no? Como por ejemplo, el sexo femenino, la edad, que ya es de por sí no modificable, el estatus de la polipoproteína E, eh, antecedentes de infartos de miocardio, traumatismos craneales. Entonces, en una persona que pueda desarrollar una enfermedad de Alzheimer pueden coexistir estos factores de riesgo. Inclusive acá tenemos, ¿no? Que esta es de una publicación de este año. Me pareció interesante este gráfico porque describe la presencia de ciertas proteínas, como por ejemplo beta amiloide, que ustedes saben que está vinculado a la enfermedad de Alzheimer, lo mismo que las proteínas tau, la alfa-sinucleína dentro de las enfermedades degenerativas vinculada al Parkinson, ¿no? Y a las, digamos, demencias por cuerpos de Lewy. El TDP43 es otra sustancia que es una proteína transmembrana que está vinculada con, por ejemplo, otra enfermedad neurodegenerativa que es la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si bien estas enfermedades neurodegenerativas que acabo de mencionar, eh, digamos, el sitio o el asiento topográfico dentro de su fisiopatología es el sistema nervioso central. Sin embargo, tienen una distribución a nivel periférico. Vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, a nivel del hígado se encuentra beta amiloide
placas de beta amiloide, ovillos de proteína tau, y también el TDP-43, que habíamos dicho que está presente en la esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ¿no? Y así otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la piel, en el músculo, en los huesos, tenemos también proteína tau, TDP-43, etcétera. Entonces, se postula la teoría que en personas que tienen, digamos, estos acúmulos proteicos anómalos a nivel periférico, incluso por traslocación a través del nervio vago, que es uno de las vías por las cuales puede ingresar al sistema nervioso, o vía hematógena, puede haber una traslocación de estas proteínas anómalas. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer se postulan las hipótesis fisiopatológicas, ¿no? Por ejemplo, una disfunción colinérgica, ¿no? Donde la sustancia involucrada es la acetilcolina. Y se dice que existiría pues un menor nivel o un nivel bajo de acetilcolina o un incremento de la actividad de la acetilcolinesterasa. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado va a ser una disminución de la actividad de la acetilcolina transferasa, ¿no? Y por lo tanto, este es digamos, la acción a nivel de diferentes lugares corticales va a verse declinada esta función, ¿no? Lo mismo referido para el glutamato, ¿no? La hipótesis es la excitotoxicidad mediada por el glutamato, donde está involucrado, lógicamente, este neurotransmisor, pero, digamos, al existir una sobreestimulación de los receptores NMDA, que son unos receptores vinculados a canales de calcio, se dice que existiría un mayor influjo de calcio con los efectos deleterios sobre la célula neuronal. La cascada de amiloide, por ejemplo, donde está involucrado el beta amiloide, ya sabemos que, digamos, existiría un catabolismo anormal de la proteína precursora de amiloide, que son estas las secretasas, que producen, digamos, proteínas de amiloide insolubles. Sabemos que el beta amiloide es soluble, pero esta producción anómala de beta amiloide insoluble hace que precipite, forme las denominadas placas neuríticas, ¿no? La agregación de la proteína tau, una proteína que está vinculada a los microtúbulos. Entonces, la hiperfosforilación de esta proteína tau hace que estos microtúbulos tengan una función defectuosa, de tal manera que va a conllevar a una disfunción y muerte de las células neuronales. Acá para ver más o menos lo que hemos explicado, la vinculación de las secretasas, tanto gamma como alfa, para, digamos, tener una disfunción anómala de la proteína beta amiloide y con toda la consecuencia que hemos descrito. Y esto también a nivel de los microtúbulos, ¿no? Vinculada a la proteína tau hiperfosforilada, que va a generar digamos, la congregación de estos filamentos para finalmente formar ovillos neurofibrilares que contienen esta proteína tau hiperfosforilada, y esta va a desencadenar una disfunción de la célula neuronal y lleva pues a la apoptosis o muerte de la neurona. También existe una disfunción sináptica. Esta proteína, perdón, el beta amiloide, digamos el acúmulo de beta amiloide, va a inducir la internalización de este receptor que es el NMDA, que es un receptor de glutamato. Entonces, este receptor que se encuentra en la membrana postsináptica, por la acción y la influencia del beta amiloide, va a interiorizarse, de tal manera que va a haber una expresión disminuida de este receptor, por lo tanto, la acción del glutamato como un neurotransmisor excitatorio va a estar declinada también, ¿no? Y no hay que confundir con la excitotoxicidad, que es, digamos, una hiperfunción del glutamato, ¿no? Sobre sus receptores. Y a nivel mitocondrial también, ¿no? El beta amiloide defectuoso va a ir a disminuir, digamos, el metabolismo a nivel mitocondrial, conduciendo a la muerte neuronal. También se describe, ¿no? Que este beta amiloide, al ser fagocitado por las células de la microglia,
se va a generar una cascada inflamatoria, ¿no? Una producción de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a la neurotoxicidad y a la muerte neuronal. Entonces, bajo estos diversos mecanismos que se han descrito en la enfermedad de Alzheimer, se produce una pérdida de las neuronas en su función y en su número, de tal manera que esto va a tener, digamos, un impacto no solo clínico, sino también en la estructura del encéfalo, sobre todo a nivel cortical, frontotemporal, ¿no? Como estamos observando. Entonces, al disminuir el volumen del encéfalo, se van a ampliar algunas cavidades, ¿no? Cavidades o los surcos, las circunvoluciones y los mismos ventrículos, como estamos observando aquí. Estas son imágenes de resonancia magnética. La amiloidosis, que ha sido descrito, se puede estudiar a través del PET scan, ¿no? O otras neuroimágenes funcionales. Puede ser asintomática, pero cuando ya produce neurodegeneración, ya pues entonces va a conllevar a las manifestaciones clínicas de un deterioro cognitivo que finalmente dará con la demencia. Acá la anatomía patológica para ver, ¿no? Lo que hemos visto en la imagen, ya esta es una pieza anatomopatológica y las placas neuríticas que contienen la proteína beta amiloide congregada. Entonces, en las neuroimágenes funcionales, como por ejemplo esta imagen tomográfica funcional, tenemos que utilizan marcadores. Con el PET scan, por ejemplo, la tomografía con emisión de positrones, tenemos el marcador que es la fluorodesoxiglucosa, ¿no? Que es un marcador de metabolismo neuronal. Entonces, se producirán imágenes cuando existe un aumento del metabolismo neuronal, ¿no? O una disminución del mismo. Acá observamos, ¿no? En el deterioro cognitivo leve y en la enfermedad de Alzheimer hay una mayor captación. Dentro de las demencias primarias, aquellas que están asociadas a otras alteraciones subcorticales, como la de ganglios basales, por ejemplo, u otros núcleos subcorticales, tenemos en primer lugar, por frecuencia, la demencia con cuerpos de Lewy y que se vincula o está emparentada con incluso la enfermedad de Parkinson. La diferencia sería pues que en esta primera se desarrollaría la demencia como un síntoma cardinal, una manifestación, digamos, en primer lugar, a diferencia de la enfermedad de Parkinson en la que los síntomas motores son los que aparecen en primera instancia y que como parte de la evolución crónica de la enfermedad se puede ir asociando la presencia de demencia. Y tenemos otras más, ¿no? Atrofias multisistémicas que cursan, por ejemplo, con ataxias, como por ejemplo la parálisis supranuclear progresiva, que también cursa con parkinsonismo, demencia, lógicamente, y parálisis de la mirada vertical, ¿no? Por ejemplo, digamos, la excursión vertical de los ojos está muy, muy comprometida y ese es uno de los signos que podríamos evaluar en este tipo de pacientes. Entonces, para diagnosticar una demencia con cuerpos de Lewy, se necesita, lógicamente, que desarrolle demencia, con déficit tempranos de la atención, por ejemplo, o hipoprosexia, funciones ejecutivas que vamos a poder valorar a través de algunos test que luego vamos a ver, habilidades visoperceptuales, ¿ya? Y el deterioro de la memoria va a ir, digamos, progresivamente, ¿no? A medida que estos síntomas, digamos, extrapiramidales también van a ir avanzando. ¿Cuáles son las manifestaciones principales? La cognición es fluctuante, ¿no? Entonces, la atención también está marcadamente comprometida, a diferencia de otros tipos de demencias. Si es que presentan alucinaciones, las visuales son las más comunes y se produce trastornos de comportamiento del sueño REM, ¿no? Movimientos anormales durante estas fases profundas del sueño, movimientos, conductas como gritos, incluso las pesadillas, ¿no? Que todo este cortejo sintomático de los trastornos de comportamiento del sueño REM pueden incluso preceder a los síntomas motores, ¿no? Entonces, de ahí que es importante también
digamos, ante un paciente en quien se sospecha alguna alteración durante alguna fase del ciclo del sueño, pueda este ser evaluado, investigado y finalmente diagnosticado. Y el parkinsonismo, ¿no? Entonces, el parkinsonismo es un síndrome que se caracteriza por ejemplo, bradicinesia, temblor en reposo, generalmente asimétrico, rigidez, la denominada rigidez en rueda dentada, como lo que se presenta en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero como síndrome, este parkinsonismo está asociado a este deterioro cognitivo en la demencia de cuerpos de Lewy. Acá, por ejemplo, encontramos que la demencia, mientras la demencia por cuerpos de Lewy tiene una preservación relativa, ¿no?, del volumen cortical, en la demencia por Alzheimer encontramos que hay una gran pérdida de volumen cortical a nivel de los lóbulos frontal y temporal, sobre todo a nivel de los hipocampos, ¿no?, con dilatación manifiesta de los ventrículos laterales. Una diferencia, digamos, imagenológica entre estas dos entidades. Entonces, dentro de todas estas demencias degenerativas primarias, tenemos que, si es que es de inicio precoz, menores de 65 años, y el inicio tardío, que es el habitual, mayores de 65 años, ¿no? Un dominio neurológico o cognitivo generalmente afectado y de forma precoz es la memoria. Pero sabemos que por definición debe haber un deterioro múltiple de más de un dominio cognitivo, ¿no? O sea, es decir, la amnesia asociada a cualquiera de las otras alteraciones de funciones cerebrales superiores. ¿Puede existir aparición de síntomas psiquiátricos, conductuales como parte del curso de la enfermedad? Sí. Y lógicamente, producto de la evolución de esta demencia, vamos a tener el impacto sobre la vida cotidiana del paciente y eso conlleva a una disminución o pérdida de su independencia. Dentro de las demencias secundarias tenemos una etiología diversa, son potencialmente tratables, algunas son reversibles, ¿no? Y de ahí que la importancia del abordaje diagnóstico, ¿no? Tenemos estos grupos, ¿no? Demencias de origen vascular, asociado a factores de riesgo vascular, que puede ser asociado a un infarto a partir de un momento determinado, o el acúmulo de un proceso aterosclerótico de pequeños vasos que va a ir produciendo microisquemias cumulativas, ¿no? Infecciones, ya sean agudas como encefalitis herpética, por ejemplo, que va a afectar los lóbulos frontales y temporales de forma bilateral, puede dar un gran compromiso neurológico y muchas veces irreversible si es que no se diagnostica oportunamente. Y las infecciones crónicas, ¿no? Como por ejemplo la infección por VIH. En una fase de demencia SIDA, pues tenemos el deterioro cognitivo también por esta causa. Y algunas enfermedades priónicas, ¿no? Como Creutzfeldt-Jakob. La hidrocefalia, que puede ser producto de un evento vascular cerebral como una hemorragia intraparenquimal, intraventricular, parásitos como la neurocisticercosis que van a ir a obstruir, ¿no?, la circulación libre del líquido cefalorraquídeo intraventricular, o postraumáticas, ¿no?, por cualquiera de los mecanismos, inclusive por tuberculosis, ¿no? Otro tipo de infecciones crónicas. Entonces, la obstrucción de la circulación normal, que puede alterar tanto la producción como la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, conlleva a la producción de hidrocefalia. Y esta, en la medida que sea, pues, cada vez hipertensiva y progrese, va a ir comprometiendo el parénquima cerebral, ¿no?, y produciendo un deterioro cognitivo progresivo. Causas metabólicas endocrinas, por ejemplo, los distiroidismos, enfermedades digamos, alteración del metabolismo de cobre, como la enfermedad de Wilson. Tenemos dentro de las metabólicas también las asociadas a diabetes, ¿no? Diabetes mellitus, ¿no?, como un factor de riesgo cardiovascular, se estaría asociando a causas vasculares, ¿no? Las traumáticas. Producto de un traumatismo podemos tener
eh, contusiones hemorrágicas, lesiones axonales difusas, que pueden conllevar a deterioro de cualquiera o de varias de las funciones cerebrales superiores, según su localización y su extensión también. La esclerosis múltiple como un ejemplo de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, también que puede tener síntomas motores, síntomas sensitivos, y también se describe deterioro cognitivo. Bueno, para profundizar un poquito nada más, las demencias vasculares, aquellas que están asociadas a em, factores de riesgo vascular, ¿no? Eh, Su inicio se puede precisar con más exactitud en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han sufrido un infarto cerebral en un momento dado, incluso motivo por el cual acuden a la emergencia y es hospitalizado el paciente, ¿no? Si es un infarto que compromete los lóbulos o un lóbulo frontal o temporal o ambos, eh, van a tener como secuela un deterioro de estas funciones cerebrales, ¿no? Memoria, lenguaje, cálculo, la praxia, etcétera, ¿no? Según su distribución, pueden ser infartos o lesiones corticales, subcorticales, la enfermedad de Bieswanger que viene a ser simplemente pues aquella leucoariosis o gliosis de la sustancia blanca periventricular en el contexto de una enfermedad con factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Entonces, hay una demencia de instalación lenta y progresiva, y esto se puede confirmar por la imagen, generalmente una resonancia donde se ve la gliosis. Y la demencia talámica, ¿no? Por su comunicación entre el tálamo y la corteza. Acá, por ejemplo, la arteriopatía hipertensiva, que puede tener varias formas de presentación, como por ejemplo microsangrados, ¿no? O simplemente dilatación de los espacios perivasculares, los denominados espacios de Virchow-Robin, ¿no? Strokes lacunares cumulativos de la sustancia blanca, ¿no? Y que se ve en esta secuencia de Flair de la resonancia como lesiones periventriculares con aumento de la intensidad de señal, o simplemente asociadas, por ejemplo, a una hipertensión no controlada, las hemorragias profundas, ¿no? A nivel de ganglios basales, los eventos hemorrágicos hipertensivos. Dentro del espectro, por ejemplo, de la um, angiopatía amiloide, tenemos también microsangrados. Si es que se presenta hemorragias lobares, estas son, como su nombre indica, superficiales, ¿no? Lobares, a diferencia de las hipertensivas que son más profundas a nivel de ganglios basales. Siderosis, ¿no? En algunas secuencias, por ejemplo, en eco de gradiente, en la resonancia se puede ver estos acúmulos, ¿no? De los derivados hemáticos. Igual pueden tener hiperintensidad de señal de la sustancia blanca, hemorragias subaracnoideas que pueden observarse en una tomografía, por ejemplo, ¿no? En los surcos. Y también algunas dilataciones de los espacios de Virchow-Robin. Y aquellas enfermedades cerebrovasculares de grandes vasos, ¿no? O de arterias mayores, donde va a haber una evidencia más superficial, cortical, de estos infartos que pueden ser lacunares y multifocales, ¿no? Dentro del cuadro clínico de una demencia, tenemos que describir a los síntomas cognitivos, pero también podemos describir los síntomas psiquiátricos o mentales o asociados al comportamiento. Y estos síntomas, estas manifestaciones, tienen que tener un impacto en la vida del paciente, generando alteraciones funcionales. Entonces, los dominios cognitivos brevemente, ¿no? La amnesia. La memoria reciente es la primariamente afectada, ¿no? Es la más comúnmente afectada. Y luego ya pues se tendrá una alteración de la memoria remota en una evolución ya más crónica de la enfermedad, lógicamente que teniendo un mayor impacto sobre la independencia del paciente.
¿no? Entonces, en la pérdida de la memoria reciente, la dificultad es para retener información nueva, ¿no? Frecuente en las personas, en los ancianos, a quienes se les brinda determinada información, se les da algún encargo y lo olvidan fácilmente, ¿no? Y son capaces de recordar hechos de su juventud, por ejemplo. Dentro de los trastornos del lenguaje, también, ¿no? Por ejemplo, un rasgo inicial en la demencia es la denominación alterada y la comprensión gramatical, ¿no? Entonces, pero cuando ya esta evoluciona, llegan al mutismo, es decir, la producción verbal también se va a ir comprometiendo. Teniendo en cuenta que en el lenguaje se describen, ¿no? Cuatro aspectos, ¿no? Para ser evaluados y valorados, que viene a ser la expresión, donde está vinculada el área de Broca, por ejemplo, el área primaria del lenguaje, la comprensión, el área de Wernicke, y luego tenemos la denominación y la repetición. Entonces, en base a estos cuatro aspectos es que se evalúan los diferentes tipos de afasia. La praxia, que vendría a ser aquella ejecución de actos previamente aprendidos. En la demencia se denomina de alteración apraxia. Entonces, el paciente va a tener un deterioro de la capacidad de ciertas actividades, ¿no? En la ejecución de ciertas actividades. Por eso que una forma de valorar si es que tienen compromiso en la praxia es realizar, por ejemplo, praxias del vestido o praxias ideomotoras, ¿no? Que simule, por ejemplo, si es que fumaba, pues que encienda su cigarrillo, y que haga la secuencia que normalmente una persona para fumar ejecuta, ¿no? O quitarse la camisa, desabotonarse y luego volvérsela a poner. Entonces, en la vida cotidiana, esta apraxia va a dar al paciente una incapacidad para el manejo de objetos habituales, ¿no? Por ejemplo, común, el control remoto del televisor, o dejan la cocina encendida o con la llave del gas abierta, etcétera, ¿no? Tienen olvidos de esas actividades cotidianas, ¿no? La dificultad o, o la pérdida de esa capacidad de reconocimiento que tiene para identificar objetos, situaciones, personas, ¿no? Se denomina la agnosia. Por ejemplo, la prosopagnosia, ¿no? La dificultad para reconocer rostros. Reconocer, ¿por qué? Porque en un momento ese paciente conocía muy bien por el rostro a sus familiares. Entonces ya disminuyen esta capacidad de reconocimiento y empiezan a confundirlos o a tomarlos como personas desconocidas, entran incluso en pánico, tienen ideas de robo, etcétera, ¿no? Entonces, o incluso para el reconocimiento de su propia imagen corporal, ¿no? La alteración de capacidades ejecutivas, ¿no? Incapacidad para ordenar la secuencia de actos, por ejemplo, que van a llevar a la ejecución material de un pensamiento determinado, ¿no? Entonces, esto va vinculado con las praxis, ¿no? Y la memoria de trabajo. Alteración en la orientación. Lo primero que se afecta es la orientación temporal, luego la espacial y finalmente la orientación en persona, ¿no? Tienen falsos reconocimientos inclusive. En algunos tipos de demencias, por ejemplo, en la demencia con cuerpos de Lewy, la capacidad para mantener la atención se va a ver, digamos, seriamente alterada y se describe como aproxia o hipoprosexia, ¿no? Que vendría a ser la incapacidad para mantener la atención. Y el cálculo también, ¿no? Se puede valorar a través de operaciones aritméticas, matemáticas en general, pero teniendo en cuenta el nivel de instrucción del paciente, ¿no? Entonces hay que valorar eso como para poder, según su estado basal, su nivel de instrucción, poder realizarle ciertas pruebas de cálculo, ¿no?
para no sobrediagnosticar a un paciente iletrado, por ejemplo, como, digamos, que porta o padece de acalculia. Algunos síntomas psiquiátricos pueden coexistir o simular una demencia, y aquí está en un gran porcentaje de participación la depresión, ¿no? Pero también existen otras alteraciones como la manía, ideas delirantes, sobre todo como habíamos mencionado, ¿no? Es frecuente las ideas de robo, se vuelven suspicaces, ¿no? Hasta creen que sus familiares, a quienes a veces ya no reconocen, son ladrones, ¿no? Que se entraron a su casa, le están robando sus pertenencias, etcétera. O ideas de abandono, ¿no? Cuando salen, digamos, los familiares, los miembros de la familia, y se quede el anciano en casa, pues lo encontramos llorando. ¿Por qué? Porque creía que ya se habían ido, lo habían abandonado. Pueden tener alucinaciones que con mayor frecuencia son visuales, pero también puede haber alucinaciones auditivas. No es lo más común, nos tendría que hacer pensar en otras causas, pero pueden existir. Falsos reconocimientos, ¿no? Es decir, se presentan, por ejemplo, eh, la dificultad para reconocerse a sí mismos ante un espejo, por ejemplo. Llegan a esos extremos. Los cambios de la personalidad, sobre todo en alteraciones frontales, ¿no? A veces se exageran rasgos previos, ¿no? Si era, por ejemplo, una persona irascible, adusta, entonces su carácter como que se acentúa en esos rasgos, ¿no? Si era, por ejemplo, una persona disciplinada, puntual, entonces si es que exagera estos rasgos previos, se vuelve pues altamente demandante y exigente con relación al tiempo, a la puntualidad, ¿no? Algunos trastornos del comportamiento propiamente, ¿no? El vagabundeo, por ejemplo, es frecuente, que tienen, digamos, conducta errática, ¿no? No finalística, pueden tener incluso agitación psicomotriz, sobre todo cuando se asocia a un paciente con demencia, se le hospitaliza, se le cambia de su ambiente habitual por una hospitalización médica o quirúrgica y presentan un síndrome confusional agudo y es frecuente observar en estos pacientes una agitación psicomotriz. Conductas repetitivas o estereotipadas, ¿no? Se ponen a arreglar determinadas, no sé, pues prendas de vestir, algunos objetos en la sala y están que lo arreglan y lo vuelven a arreglar y así durante todo el día, ¿no? Conductas repetitivas, conductas anormales, incluso trastornos del comportamiento sexual. Existe la erotomanía, por ejemplo. Hay algunos ancianos que incrementan digamos, uno de esos rasgos es la hipersexualidad, ¿no? Incluso hacen comentarios, digamos, con mucha lascividad o incluso pueden tener tendencia a la agresión sexual, ¿no? Trastornos de la alimentación, eh, hiporexia, o lo contrario. Hay personas que pierden, digamos, esa capacidad de reconocimiento de la saciedad. Y habiendo, por ejemplo, tomado desayuno, a la media hora están reclamando que no se les ha dado su desayuno y que quieren desayunar, ¿no? Habiendo ya tomado un desayuno o con el almuerzo puede suceder eso. Entonces, pierden esa capacidad de reconocimiento de ese estado de saciedad que uno normalmente adquiere luego de ingerir sus alimentos. Algunos pacientes llegan a la incontinencia de esfínteres también, ¿no? El control esfinteriano depende de nuestro sistema autonómico, pero también está vinculado a la cognición, ¿no? Una, una función cognitiva alterada, digamos, de forma crónica y más profunda, ya hace que estos pacientes pierdan esa continencia de los esfínteres. ¿Por qué? Porque estos esfínteres, o la función esfinteriana también tiene, digamos, un control cortical. Entonces, ¿qué alteraciones instrumentales de la vida diaria? Habíamos mencionado algunas, ¿no? Domésticas. Si son instrumentales, aquellas vinculadas a, por ejemplo, electrodomésticos, ¿no? Como utilizar un microondas, ¿no? Muchos no están familiarizados, pero si lo estuvieron, ya pierden, digamos, esa capacidad de poder
manipular, manejar estos aparatos. Lo mismo con la cocina, la radio, el televisor, control remoto, etcétera, ¿no? Financieras, bueno, pues lógicamente ya pierden la capacidad de llevar su contabilidad, extravían el dinero, ¿no? O incluso se hacen engañar, ¿no? Por personas inescrupulosas cuando van a comprar, ¿no? A determinado lugar, pues se quedan con el vuelto o les dan menos cambio, etcétera, ¿no? Y el paciente simplemente no repara en eso. Control de la medicación, por eso que es frecuente que terceras personas, ya sean familiares o cuidadores, hagan cumplir la medicación que de por sí ya pues es una polifarmacia, ¿no? Pues tienen varios medicamentos generalmente este tipo de pacientes. Y dentro de las actividades básicas de la vida diaria están aquellas del autocuidado, ¿no? La higiene, alimentación, ¿no? El autocuidado propio, ¿no? Del paciente. Entonces, para llegar al diagnóstico necesitamos una amplia y profunda y detallada historia clínica que vamos a ir recabando tanto del mismo paciente como de las personas de su entorno, inclusive no solo de su entorno familiar, sino también laboral en algunos casos, ¿no? Hay que recabar antecedentes, la exploración física que tiene que ser muy prolija, la exploración neuropsicológica como un elemento adicional. ¿Por qué? Porque esta especialidad nos permite aplicar instrumentos de una forma más detallada y profunda para hacer ciertas precisiones de los dominios cognitivos comprometidos, ¿no? Y para hacer al mismo tiempo una valoración funcional también, ¿no? Que hay algunas escalas para ello. Para la valoración cognitiva, como habíamos dicho, ¿no? El Mini-Mental, que es un examen abreviado del estado mental que se puede aplicar en la consulta porque no toma muchos minutos su aplicación, pero hay otros test, ¿no? Incluso más elaborados que pueden aplicarse y de hecho en el ámbito neuropsicológico se aplican, ¿no? Otro test abreviado es el test de reloj, por ejemplo. Y para valorar las discapacidades existen los índices de discapacidad, ¿no? Uno frecuentemente usado es el índice de Bartel. Otro que también puede usarse es el índice de Katz. Y algunos cuestionarios de las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, este es un test, el test de MOCA, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que valora, digamos, la capacidad cognitiva del paciente. Solamente pues que no ha sido homologado para nuestro medio. ¿Por qué? Porque vean ustedes, acá hay un camello, rinoceronte y león, como para que el paciente pueda identificar. Entonces, en algunas personas, digamos que hayan tenido contacto con este tipo de eh, animales en su formación, no necesariamente directa, sino a través de libros, revistas, fotos, internet, lo que fuese. Pero hay otro grupo de pacientes que simplemente no conocen. Entonces, va a haber un sesgo, ¿no? En cuanto a la calificación. En todo caso, habría que eh, cambiar estos animales a otros más regionales, ¿no? Como para poder enfocar a cada uno de nuestros pacientes. Entonces acá vamos a valorar las capacidades ejecutivas o visoespaciales. Acá se dibuja el reloj y se va puntuando, se va puntuando. Se registra también pues la capacidad de, de repetir estas palabras para valorar la memoria, la atención, el lenguaje, la abstracción, por ejemplo, establecer diferencias entre manzana y naranja o semejanzas, ¿no? ¿Cuál es la semejanza entre un tren y una bicicleta? ¿No? Son vehículos, ¿no? O que tienen ruedas, o que se desplazan, etcétera. Entonces, para la capacidad de abstracción entre dos palabras que significan algo para el paciente, ¿no? El recuerdo diferido para hacer que evoquen las palabras que previamente ha fijado en la primera valoración de memoria, y para la orientación, ¿no? Precisar el día, la fecha, ¿no? Mes, año, etcétera. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ya la habíamos mencionado, la depresión. Y para descartarla, pues podemos recurrir a la escala de depresión de Hamilton, ¿no? Y con eso estaríamos orientando a que en este paciente está o existiendo solamente depresión o es una demencia asociada a depresión. De ahí que se desprende la decisión terapéutica. Entonces, para el diagnóstico también necesitamos una entrevista familiar en la mayor parte de los casos, porque si ya vemos un paciente con un deterioro de sus funciones,
entonces la información puede ser limitada, la que brinda el paciente. Entonces, según nuestra sospecha etiológica, iremos a pedir, pues, estudios complementarios, ¿no? Que pueden ser de laboratorio, ¿no? Para dosaje de elementos hematológicos, electrolitos, enzimas hepáticas, perfiles metabólicos, etcétera. Y la neuroimagen, que nos va a orientar a determinar qué tipo de alteraciones en el encéfalo está teniendo el paciente y si se correlaciona con sus antecedentes como factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, o un dosaje anómalo de algún tipo de metal pesado que puede impregnar el parénquima cerebral y con ello producirse una demencia. Entonces, la resonancia y también para el seguimiento, ¿no? Acá ven un ejemplo en la que en determinado año, acá en 93, se veían los lóbulos en un corte coronal, en una secuencia T1 de resonancia magnética. Los lóbulos temporales tenían una profundidad más marcada de lo habitual de los surcos y las circunvoluciones estaban más estrechas de lo habitual. Pero ven, a medida que pasaron los años, 4 años más tarde y a su vez 4 años y finalmente 3 años más tarde, sucede un adelgazamiento máximo, ¿no? Extremo del parénquima, disminución de la corteza y una profundidad y ampliación de los surcos, ¿no? En una demencia progresiva, probablemente por una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque es bilateral también. Y este es otro tipo de demencia, asimétrica, ¿no? La demencia semántica, donde sucede esta marcada asimetría de la involución parenquimal frontotemporal. Las demencias vasculares, estas imágenes como que representan zonas de gliosis crónica producto de probablemente isquemias antiguas, multifocales y cumulativas, ¿no? Córticos subcorticales, periventriculares, en el contexto de una enfermedad cerebrovascular o aterosclerótica de pequeños vasos. En la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob podemos tener hiperintensidad de señal de los núcleos caudados y la corteza frontal bilateral. El PET scan, ¿no? El hipometabolismo de la fluorodesoxiglucosa como marcador en este tipo de examen funcional que se ve muy marcado en la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de un encéfalo normal, pasando por un deterioro cognitivo leve. Entonces, un diagnóstico diferencial, deterioro cognitivo leve, el mismo que no va a tener un impacto importante, relevante en la vida de la persona o en la funcionalidad de la persona, ¿no? Otros, los trastornos afectivos como la depresión, pero también otro tipo de trastornos afectivos como el síndrome bipolar o antiguamente llamado pues la enfermedad maníaco-depresiva, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, la confusión aguda o el síndrome confusional agudo, que puede coexistir en un paciente con demencia o simplemente simular una demencia, ¿no? El delirio. Algunos déficits cognitivos de dominio único, por ejemplo, la enfermedad de Korsakoff, ¿no? Ante déficit de tiamina, por ejemplo, ¿no? O crisis focales no reconocidas, abuso de drogas, alcohol, etcétera, ¿no? Algunos efectos adversos de la medicación, que puede dar disminución de la atención o hipoprosexia, enlentecimiento del procesamiento del pensamiento, etcétera, que puede simular una demencia. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta como acá estamos mencionando banderas rojas, ¿no? Signos de alerta cuando es inicio joven? Generalmente no tienen un buen pronóstico cuando hay estas banderas rojas, ¿no? Inicio joven, generalmente la progresión es mayor, ¿no? Eh, Cuando es una progresión rápida, la demencia rápidamente progresiva, digamos,
muy sobresaliente en este rasgo es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y no tiene buen pronóstico, ¿no? La enfermedad priónica. Incontinencia temprana u otros signos autonómicos, ¿no? También. Signos de déficit neurológicos focales, ¿no? También, ¿por qué? Porque estas demencias pueden estar asociadas a alteraciones de los ganglios basales, dando las demencias plus, por ejemplo. Y un signo que no tiene, digamos, un buen pronóstico, pues es cuando ya en la neuroimagen parenquimatosa es anormal, como las que hemos visto, ¿no? Anteriormente, ¿no? Disminución del volumen difuso del parénquima encefálico, ¿no? Profundización mayor de los surcos, las circunvoluciones más estrechas o los giros más estrechos, hipotróficos. Entonces, eso ya, pues, digamos, no es un buen signo realmente, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener deterioro cognitivo y en quienes se describen neuroimágenes dentro de límites normales como para la edad del paciente. Entonces, eso tendría mejor pronóstico en todo caso. Pero en los que ya hay una evidencia donde hay una pérdida marcada del volumen parenquimal cerebral, pues eso ya es, digamos, algo inexorable para una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, según la etiología es que se elegirá pues el tratamiento o el abordaje terapéutico en general, ¿no? Porque sabemos que puede haber intervenciones terapéuticas generales, tratamientos farmacológicos que pueden revertir un estado demencial, ¿no? Teniendo en cuenta el segundo gran grupo que son las demencias secundarias, algunas potencialmente reversibles. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico se pueden elegir aquellas que van a ir a tratar la etiología. Por ejemplo, deficiencias vitamínicas, ¿no? Alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, por ejemplo. El tratamiento farmacológico de los síntomas cognitivos. Aquí, bueno, hay experiencias múltiples, ¿no? Múltiples publicaciones a favor de ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas encontramos a los que se administran en pacientes con Alzheimer, fármacos que aumentan la neurotransmisión colinérgica, por ejemplo, inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Donepezilo es una droga muy común. También se usa la ribastigmina, de oral o en parches, como luego vamos a ver. Y los síntomas psiquiátricos asociados pueden utilizarse neurolépticos, o antipsicóticos también se conocen como tales, ¿no? Quetiapina, risperidona. Los antidepresivos y las benzodiazepinas que se reservan para casos muy puntuales, ¿no? Asociados a ansiedad, a veces hay pacientes en quienes se les puede ayudar un poco con la ansiedad y, y un trastorno de sueño transitorio. No se recomienda el uso de benzodiazepinas por cursos prolongados porque puede ser contraproducente. Incluso se describe algunas, como el clonazepam, que podría agravar el cuadro de demencia en estos pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se inicia el tratamiento con la dosis de inicio, donepezilo, la ribastigmina, galantamina, como inhibidores de la colinesterasa. Habíamos dicho que dentro de la fisiopatología, un neurotransmisor muy involucrado es la acetilcolina, ¿no? Aquí una comparación, por ejemplo, entre inhibidores de la acetilcolinesterasa y la memantina, que es un inhibidor no competitivo o antagonista de los receptores NMDA que tienen que ver ya no con la acetilcolina, sino con el glutamato, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay que tener en cuenta más o menos el perfil farmacológico, ¿no? Por ejemplo, si dice, doctor, doctora, este medicamento, el donepezilo, si le doy con alimentos, ¿hay algún problema? Bueno, no, en realidad, no. No se afecta la absorción por los alimentos. Pero si le damos galantamina, por ejemplo, le prescribiremos que lo tome alejado de sus alimentos. Entonces, esos pequeños detalles hay que ir como que conociendo al momento de prescribir. Recordemos que este grupo de pacientes generalmente tiene varios medicamentos por diversas comorbilidades que están
administrándosele, ¿no? Los neurolépticos, aquí tenemos una variedad, haciendo, digamos, la aclaración que hay algunos efectos colaterales. Pero acá, por ejemplo, describimos, ¿para qué utilizamos estos antipsicóticos atípicos? Para los casos en los que se presente psicosis, agitación psicomotriz, alucinaciones, ¿no? Incluso hay agresividad producto de ello, ¿no? El haloperidol, la ventaja que hay presentación parenteral, entonces en algunos pacientes que están transitoriamente descompensados producto de la psicosis y su agitación se les puede administrar esto, ¿no? En algunos otros pacientes que tienen una agitación más recurrente, de, de mayor cronología, podemos utilizar el divalproato, carbamazepina como un estabilizador, ¿no? Y algunos medicamentos antidepresivos, ¿no? Escitalopram, sertralina, como los más comúnmente utilizados y también son bastante accesibles, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, para tratar la depresión cada vez se usan menos, ya tienen otras indicaciones, un dolor neuropático, cefaleas tensionales, pero para tratar depresión tenemos otras alternativas más modernas, ¿no? La mirtazapina aquí aparece, ¿por qué? Porque se utiliza, digamos, tiene utilidad para la depresión, sí, pero sobre todo se utiliza en ancianos que tienen alteraciones del sueño, insomnio, ¿no? Insomnio ya sea de conciliación o de mantenimiento. Entonces se les da en las noches, entonces actúa como un inductor de sueño, que de paso puede ayudarle con algunos síntomas afectivos asociados. Acá para mostrarles que la ribastigmina no solamente hay en presentaciones orales, sino también en parches, ¿no? Incluso en algunas guías han sido aprobados como que de mucha utilidad en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Ahora, algunos potenciales efectos colaterales. Si bien es cierto, son útiles, algunos más que otros, pero por ejemplo, el haloperidol no es conveniente dar de forma recurrente o repetida en pacientes que tengan alguna demencia asociada a parkinsonismo, ¿no? Demencia con cuerpos de Lewy, la misma enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque puede exacerbar el parkinsonismo. Y sabemos que este síndrome es muy discapacitante, ¿no? Puede inducir hasta a caídas del paciente, entonces podemos complicar su situación motora. Entonces, mucha precaución. Para eso tenemos, por ejemplo, la quetiapina, ¿no? Que es una droga que es un neuroléptico, uh, antagoniza pues estos mismos receptores, pero que no tiene este potencial efecto de producir parkinsonismo. Y de hecho que se puede utilizar en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. El inconveniente es que produce sedación. Ahora, digo el inconveniente para este grupo de pacientes, pero en general no es tanto un inconveniente porque podemos utilizar esa segunda propiedad hipnótica para los pacientes que presenten, por ejemplo, agitación psicomotriz fluctuante, tengan algunas alucinaciones visuales, irritabilidad producto de ellas y al mismo tiempo insomnio. Entonces se les da sus dosis nocturnas y como que cubrimos la necesidad de sedación y también de, digamos, cohibir los efectos conductuales también que tiene el paciente por su demencia. La pimavanserina está indicado ya, ha sido aprobado por la FDA en la psicosis o alucinaciones en la demencia por Parkinson, precisamente porque se describe como cero efecto extrapiramidal, o sea, no exacerba el parkinsonismo. Dentro de las medidas generales, ahí están pues los cuidados, ¿no? Que tiene que hacer la familia, en el caso de que estén en un centro, digamos, gerontológico o en un hospital, ¿no? La atención de las necesidades básicas, medidas de seguridad específicas, camas con barandas, por ejemplo, o barandas para el tránsito en el domicilio o donde vive el paciente, ¿no? En los pasadizos.
en los servicios higiénicos, la ducha, los sanitarios, ¿no? Que tendrían que tener barandas, ¿no? Para mejorar el desplazamiento de estos pacientes. Establecer hábitos, ¿no? Como para que adopte los mismos en las actividades de la vida diaria, ¿no? Para que se hagan a manera de rutinas, cuestiones repetitivas y que vayan fijando esa información para que puedan ser autosuficientes en la medida de lo posible, ¿no? Apoyo psicológico, y no solamente apoyo psicológico, sino también afectivo, ¿no? Por parte de la familia. Esto habíamos mencionado, ¿no? Entonces, las intervenciones terapéuticas van a ir orientadas a incluso controlar aquellos factores de riesgo potencialmente modificables, ¿no? En muchos de estos pacientes coexisten varios de estos factores de riesgo y en la medida que vayamos controlando cada uno de ellos, imagínense, podemos llegar al alrededor del 40% de prevención de la posibilidad de que desarrolle o empeore su demencia. Un gran porcentaje, ¿no? Dentro de los nuevos tratamientos, incluso algunos estaban en distintas fases de estudio, ¿no? Por ejemplo, la inhibición de la producción de beta amiloide, inhibidores de la beta secretasa, no es parte de la producción, ¿no? Las secretasas hemos visto que participan en la producción de beta amiloide. Entonces, la inhibición o los inhibidores de estas secretasas, beta secretasa, gamma secretasa, que son las más involucradas, inclusive ya están las drogas descritas, solo que digamos, anecdóticamente, algunas han avanzado, han progresado en sus diversas fases de investigación para su aprobación, pero algunas, por ejemplo, han sido descontinuadas. ¿Por qué? Porque se mostró, por ejemplo, un empeoramiento cognitivo o simplemente una falla del tratamiento, ¿no? Entonces, si la cognición se vio empeorada, entonces había motivos más que suficientes como para descontinuar estas investigaciones o la introducción de estos nuevos fármacos. Pero sigue pues la ciencia avanzando y se van introduciendo nuevos fármacos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Amilomotid, ¿no? Que promueve el aclaramiento de beta amiloide. Sabemos que el beta amiloide es una proteína menos soluble de lo habitual y que se va acumulando formando placas, ¿no? Las placas de beta amiloide o las placas neuríticas, cuando ya este beta amiloide produjo muerte neuronal y los restos de estas neuronas rectos axonales se acumulan junto con las placas de beta amiloide y a esas se denominan placas neuríticas, que de por sí ya desencadenan una cascada proinflamatoria también, ¿no? Y esto también contribuye mm, a generar mayor daño a nivel del cerebro. Entonces, si se promueve un aclaramiento, ese aclaramiento de beta amiloide se puede dosar en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Y en una persona con Alzheimer tiene un aclaramiento disminuido, por lo tanto los niveles de beta amiloide del isotipo 42, por ejemplo, están disminuidos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, eh, este, esta inmunización activa, por ejemplo, ¿no? Promueve el aclaramiento de beta amiloide, entonces en teoría está disminuyendo la posibilidad de que se formen esas placas neuríticas deleterias como para la neurona. Entonces acá tenemos, por ejemplo, los tipos de inmunización pasiva, los famosos anticuerpos monoclonales, que también algunos están en fases avanzadas, ¿no? De estudios, otras han sido descontinuadas por motivos así similares, ¿no? Eh, Hubo fallo en el tratamiento, empeoramiento, etcétera, ¿no? Pero hay el aducanumab, por ejemplo, ¿no? Ya ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Acá observamos en este siguiente cuadro que los únicos que ya han demostrado beneficios clínicos, a pesar de que hay varios, ¿no? Que han sido estudiados, postulados, pero los únicos que ya demostraron el lecanemab y donanemab, ¿no? Anticuerpos monoclonales. Si bien
muchos o varios de estos medicamentos de avanzada o tratamientos de avanzada todavía no llegan a nuestro país, pero la globalización hace que en un futuro próximo seguramente se van a ir incluyendo en el arsenal terapéutico cada vez con más opciones como para tratar, enlentecer la inexorable evolución de esta enfermedad degenerativa. Y también existe, pues, esta publicación es de este año con nanopartículas. Bueno, las nanopartículas ya se vienen como que produciendo hace ya varios años, ¿no? Pero así como los otros estudios, cada vez tienen, digamos, más evidencia científica, ¿no? Estas nanopartículas, que son nanopartículas vinculadas a lípidos, que tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y finalmente, su liberación es el objetivo, ¿no? A nivel intraparenquimal cerebral. O sea, tienen la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica a través de distintos mecanismos, ¿no? De receptores, de endocitosis o a través de las uniones estrechas también. De tal manera que ingresan, ¿no? Um, penetran la barrera hematoencefálica, transportando, digamos, incluso en algunos casos, algunos medicamentos. Hay diferentes formas, ¿no? De nanopartículas. Por ejemplo, los exosomas, liposomas, con esa configuración, nanopartículas de lípidos sólidos, por ejemplo, o algunos transportadores lipídicos nanoestructurados, ¿no? Entonces, por ejemplo, las modificaciones liposomales. Tenemos liposomas modificados con transferrina, por ejemplo. Angiopep2, chitosan, que es otra. Dentro de las nanopartículas de lípidos sólidos, lo que habíamos mencionado, de lípidos sólidos, transportan dopamina, eritropoyetina, esto es eritro, ¿no? Y los transportadores de lípidos estructurados o nanoestructurados, berberina, donepezilo, miren, este es un fármaco, es un inhibidor de o es un anticolinesterásico, ¿de acuerdo? Que tenemos presentaciones vía oral, que se utiliza con mucha frecuencia, ustedes lo conocen, pero también como un componente de estas nanopartículas que son capaces de transportar e internalizar al sistema nervioso central el donepezilo, u otras glicoproteínas, por ejemplo, del virus de la rabia, ¿no? Tenemos dentro de las intervenciones no farmacológicas los estimuladores cerebrales profundos, ¿no? Con un generador implantable, otra la estimulación intrínseca o interna del nervio vago, también con su generador implantable, pero también hay otro eh, estimulador no implantable, ¿no? Externo o portátil, ¿no? También para estimular el nervio vago. Estimulaciones magnéticas transcraneales también. La estimulación eléctrica a través de polos catódico y anódico o de un sistema de corriente alterna, ¿no? Entonces son, digamos, métodos no farmacológicos que todavía no tienen un nivel de evidencia científica como para tener el mejor grado de recomendación, pero se encuentran en estudio algunas experiencias a favor, algunas no tan a favor y algunas que simplemente no revelan, digamos, un beneficio. Pero esto, como digo, pues es muy dinámico con la acumulación de más estudios de este tipo, iremos realmente a conclusiones más categóricas para ver si es que realmente estos métodos terapéuticos pueden beneficiar realmente a nuestros pacientes. Muy bien. Si tienen alguna intervención, alguien de los 27 participantes. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ningún comentario, espero que la presente exposición les sea de utilidad en parte por el contenido, pero sobre todo por la motivación a profundizar
esta información respecto a la demencia y el impacto que tiene en los pacientes y en el entorno familiar de los mismos. Entonces los invito a profundizar en sus lecturas. Ya será hasta una próxima reunión. Nos vemos con los jóvenes que van al Hipólito el día lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.